Muy bien, entonces bienvenidos a todos. Acuérdense que mientras se hace la introducción de la clase, las cámaras deben estar encendidas, ¿no? Yo les indicaré luego cuándo se deben apagar, si deben volver a prender. Bien, entonces jóvenes, el día de hoy vamos a tener ya nuestra primera clase, adentrándonos ya en el estudio del derecho administrativo. Esta clase se va a enfocar principalmente en delimitar los primeros elementos que vamos a abordar nosotros. En ese sentido, ¿cómo va a estar dispuesta la clase? Como digo, haré una breve introducción inicial, luego de eso compartiré una imagen en donde se elaborará en tiempo real el cuadro correspondiente de la clase, terminaré el cuadro, dejo de compartir la imagen, solicito que se enciendan nuevamente las cámaras, dialogamos sobre algunos elementos finales o dudas que se puedan tener y concluimos la clase. Entonces, en ese contexto, ¿cómo lo vamos, cómo se va a denominar entonces esta clase? Y se va a denominar las bases históricas del derecho administrativo. Bases históricas del derecho administrativo. Bases históricas que en todo caso siempre requieren una explicación de los antecedentes y del carácter evolutivo que ha sufrido nuestra materia con el paso del tiempo. Tomemos en cuenta lo siguiente. El derecho administrativo, tal y como lo conocemos, un derecho administrativo, entre comillas, moderno, podría ser de una evolución relativamente cercana en tiempo a partir de la Revolución Francesa. Acuérdense nuevamente que la Revolución Francesa nos va a traer muchos aportes en el mundo occidental, ¿sí? Un sistema democrático, una especie de república, un modelo de Estado, un pensamiento constitucionalista, pero también, pero también es el terreno fértil para que nazcan nuevas ramas del derecho especializadas. En ese plano es en donde nace nuestra materia, el derecho administrativo. Sin embargo, no debemos olvidar de que históricamente, si bien es cierto, no se lo denominó como derecho administrativo, ya los romanos dieron los primeros pasos y sentaron algunas bases históricas para que en su momento el escenario revolucionario francés desarrolle de mejor manera. Pues los romanos hablaban ya de ese gran derecho público, ¿no? Claro, ese gran derecho público, como lo conocemos ahora nosotros, reúne el pensamiento constitucional, el pensamiento administrativo, el pensamiento procesal, el pensamiento penal, el pensamiento tributario, etc. Entonces los romanos no hacían una especie de distinción, pues no, sino era una relación del ciudadano romano con ese gran imperio, pues no. Nosotros entonces en este plano vamos ya a identificar los elementos centrales, ¿sí? Yo les voy a compartir este rato la imagen. Voy a compartir la pantalla para esbozar entonces nuestro primer esquema. Si me confirman si estamos con página en blanco, por favor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Perfecto. doctor. Muy bien. Entonces, jóvenes, a partir de este momento se pueden apagar las cámaras. Cuando concluya de hacer el cuadro explicativo, dejo de compartir y nuevamente encendemos las cámaras, ¿sí? Para que se vea de mejor manera el cuadro, pues, ¿no? Muy bien, vamos a ver.
Hagámosle más grande. Esto es. Muy bien. Entonces, esta clase va a enfocarse sobre las bases históricas del derecho administrativo. Decíamos nosotros que uno de los elementos importantes a tratar en nuestra materia era el carácter institucional, ¿sí? Un carácter institucional propiamente dicho, pero ese carácter institucional, ese carácter que trata de desentrañar el concepto, las instituciones, las fuentes, etcétera, de nuestra materia, no puede ser tratado o abordado si es que no se ha estudiado previamente las bases históricas de nuestra materia. Precisamente, y en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que el derecho administrativo va a ser de notable y de fundamental estudio, precisamente porque si es que nosotros tomamos en cuenta el criterio de Gödel, que va un tanto al extremo, nos va a decir que en efecto la presencia de este derecho se da y es evidente en todo país civilizado. Pues de lo contrario, no tendríamos una base jurídica necesaria ¿para qué? Para guiar la acción de la administración pública. Y no solo la acción, sino la relación que existe entre la administración pública y el administrado. Entonces, sumemos eso. El criterio de Gödel nos va a decir claramente, no hay país civilizado sin derecho administrativo. Con el derecho administrativo, entonces, guiamos la acción por el un lado y por el otro lado, la relación. Acción de la administración pública. Y por acción es una acción unilateral. Esto es unilateral. Porque la administración pública, que representa al Estado, necesita tomar decisiones para cumplir los fines propios del Estado como tal. Pero la relación, aquí existe algo interesante, porque aquí encontramos administración y administrado. Aquí existe una relación muy estrecha, pero en esa relación debe existir promoción, ¿sí? Y protección. ¿Pues de qué? Pues de derechos humanos. El derecho administrativo necesita, requiere siempre partir desde ese escenario. La relación que existe entonces entre nosotros y la administración pública siempre tiene que manejar ese umbral, esa relación cordial para promocionar y proteger derechos humanos. De lo contrario, el Estado estaría permanentemente vulnerando derechos constitucionales. Y esa no es la regla, pues no. Quedémonos con este criterio inicial, ¿sí? De derecho administrativo. Inicial. Criterio
Sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta materia ha pasado por diferentes etapas etapas de formación hasta entender a esta rama del derecho como nosotros lo estamos percibiendo. Pues hasta que nosotros la entendamos como ya la estamos entendiendo, ha tenido que atravesar por varios momentos históricos, llamadas etapas de formación. Entonces tenemos las etapas de formación. Y podemos identificar la primera etapa, que se refiere precisamente al origen del derecho administrativo. Ese origen hace referencia a aquellas manifestaciones remotas, a las primeras manifestaciones remotas de nuestra materia, que como les digo, esas primeras manifestaciones, los primeros pininos, se presentaron en el derecho romano. Específicamente en la etapa imperio. Precisamente porque ya en aquel momento histórico encontramos las primeras instituciones públicas que para lograr un correcto funcionamiento de las mismas era necesario dotarlas de cuando menos un mínimo de normas jurídicas. ¿Para qué? Pues para lograr de que éstas funcionen adecuadamente, pues, ¿no? Entonces, el origen remoto, Roma. Primeras instituciones públicas. Y si encontramos las primeras instituciones públicas, encontramos las primeras normas. Las primeras normas públicas. Pero destinadas, como digo, principalmente ¿a qué? Pues a regular el carácter del funcionamiento institucional. Eso es importante. Aquí estamos hablando ya, vean ustedes la importancia del pensamiento romano, de las bases para lo que en el futuro estudiaremos y que se denominará administración pública. La administración pública. Son los romanos los que sintieron la necesidad de institucionalizar una administración pública, ¿sí? Una administración pública, la cual representa al imperio. ¿Para qué? Para la gestión de todas las actividades necesarias para lograr el desarrollo del imperio, para generar el bienestar del ciudadano romano, etc. Entonces, muy bien, nos vamos a preocupar de la salud pública, de los ciudadanos, de la alimentación, nos vamos a preocupar inclusive hasta del bienestar espiritual y anímico. Démosles juegos entonces en el Coliseo Romano, generemos mayor presencia de los famosos baños romanos, y así sucesivamente, pues, ¿no? Entonces la administración pública empieza a tomar cuerpo en un escenario romano. Esa forma, ¿sí?, de administración pública va a prolongarse en la historia. Se va a prolongar inclusive en una etapa monárquica y además en una etapa en la que
ya podemos hablar hasta de la colonización española en América, pues. Entonces, las instituciones públicas desde el escenario romano se van a prolongar. Ojo, Roma, luego España, luego colonización. Precisamente porque figúrense las grandes extensiones de territorios, de pueblos que tenía el Imperio Español aquí en América. Necesita de una infraestructura institucional poderosa. Y esa infraestructura de administración pública necesita de normas de derecho público, ¿no? Sea como sea, la regla en esta etapa de formación es la ausencia de un cuerpo sistemático de normas. Y cuando digo la ausencia de un cuerpo sistemático de normas, me estoy refiriendo a que no existe una amplia dispersión normativa. Una amplia dispersión normativa. No existe un sistema codificado, un orden para regular la administración pública. Entonces, esa ausencia de sistematización va a generar problemas al momento de aplicar este derecho administrativo. Información, pues, ¿no? Información. En este plano, pongámosle aquí monárquica, porque son también los franceses los que con esa tradición romanista también van a aplicar Francia, ¿no? Este modelo de un derecho administrativo todavía arcaico, todavía arcaico. Podemos encontrar un segundo momento. Planteemos pues entonces un segundo momento, una etapa de formación, una segunda etapa. Una segunda etapa. Y esa etapa viene a ser ya el proceso de, podemos llamarlo como un proceso de construcción. La construcción. ¿Sí? La construcción. Esta etapa de construcción, nosotros la podemos subdividir. Un momento pre-Revolución Francesa y un momento post-revolución. Y digo pre-revolución porque aquí los administrativistas deben tomar en cuenta de que el nacimiento ya de una especie de sistematización normativa empieza a darse ya en momentos previos a la Revolución Francesa. Empieza a sincerarse la necesidad de cierto tipo de organismos claramente especializados y que van a conocer las disputas entre la administración pública francesa y el ciudadano de a pie. Porque noten ustedes lo siguiente, históricamente, la regla, ¿cuál era? La regla era de que el rey, el monarca, es claramente irresponsable.
¿En qué sentido? En el sentido de que en el ejercicio de sus funciones, si es que el rey o el monarca genera o comete algún tipo de daño al particular, ese daño carecía de ¿qué? De indemnización, pues carecía de reparación, porque el monarca era irresponsable, porque era la voz de Dios. Pero aquí ya empieza a darse una especie de cambio, porque se crea un órgano muy interesante, pues, ¿no? Que necesito que le echen ahí un ojo. Se crea el Consejo del Rey. El Consejo del Rey es un órgano asesor, ¿sí? Es un órgano asesor y que conoce disputas. ¿Entre quién? Entre la administración y el ciudadano, ¿sí? El Consejo del Rey. Este consejo conoce esas disputas y elabora una suerte de resolución, una suerte de fallo, que no es sentencia, ojo, que no es sentencia, una suerte de resolución, una suerte de fallo administrativo sobre este tipo de causas. ¿Para qué? Para que el rey conozca, estudie ese fallo y ratifique o no lo dicho por su consejo. Entonces aquí podemos hablar que todavía nos encontramos en una etapa de justicia retenida. ¿Por qué es justicia retenida? Porque la última palabra todavía la tiene ¿quién? La tiene el monarca. El consejo del rey, ojo, nuevamente, elabora ese proyecto de resolución. ¿Con base en qué? En las normas administrativas que tiene en aquel momento. No es una sentencia, porque no son jueces. No son jueces, ojo. Pero sí que es un organismo especializado que se encarga de conocer este tipo de disputas, que asesora al rey, asesor sobre este tipo de situaciones. Y obviamente el rey resuelve finalmente sobre la base de ¿qué? Sobre la base de lo expuesto por su consejo. Pero es retenida todavía, ojo, es una justicia retenida. ¿Por qué es retenida? Porque todavía la última palabra la tiene ¿quién? Pues la tiene el rey. Cuestión positiva. Tomen en cuenta. Esta es una etapa de pre-revolución. Y obviamente, este consejo del rey que asesora al ejecutivo, si se dan cuenta, se va a mantener en la historia. Va a mutar, eso sí, va a mutar. Entonces, nos encontramos luego en el periodo 1789, post-revolución francesa, poco momento después, acuérdense, Estado de Derecho, y el Estado de Derecho traía algunos elementos de fondo, ¿no? Como era el sometimiento de los agentes públicos a la Constitución y a la ley. En ese caso, la vigencia de qué, pues, precisamente del principio de legalidad, pues. Principio de legalidad. Teníamos ya la vigencia de la primera Constitución francesa, pero además, va a nacer el llamado Consejo de Estado.
Consejo de Estado, que es la mutación del Consejo del Rey. Es la mutación. Ahora se llama Consejo de Estado. Los revolucionarios franceses, en este sentido, fueron muy desconfiados. Fueron muy desconfiados ¿con quiénes? Con los jueces de la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque esos jueces, a decir de los revolucionarios franceses, eran claros representantes y se inclinaban muchas veces por la monarquía. Depositar en ellos la resolución de causas, de disputas entre la administración pública y el ciudadano era riesgoso, a decir de los revolucionarios franceses. Entonces ellos dijeron, muy bien, entonces vamos a matizar ese consejo del rey antiguo, lo vamos a matizar y lo vamos a denominar ahora el Consejo de Estado. ¿Compuesto por quiénes? Compuesto por ciudadanos. Sí, compuesto de ciudad, obviamente sus senos son jueces especializados, pero ciudadanos, pero que no tenían ese membrete de juez monárquico. Por lo tanto, tenían independencia para resolver las disputas entre la administración pública y el ciudadano. El Consejo de Estado va a mantener la idea de asesor sobre el ejecutivo, pero aquí hablamos ya del carácter de un juez especializado. Un juez especializado. Y aquí sí que hablamos de la justicia delegada. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya estamos delegando, nosotros estamos apoyándonos en un órgano técnico especializado para que él conozca y resuelva. Conoce y resuelve. Ojo, conoce y resuelve. Diferente a la justicia retenida, en donde solo conocía, pero no resolvía. Quien resolvía era todavía el monarca, acuérdense, porque estábamos en un escenario donde la concentración de poder era la regla. Pues, ¿no? Esta construcción, esta segunda etapa, y en donde tenemos ya una institucionalidad del Consejo de Estado francés, con tribunales de conflictos, van a ser los que generen los primeros fallos emblemáticos. Producen fallos emblema. Esos fallos emblema van a ser las bases para la tercera etapa. Una etapa en donde claramente va a reflejarse en una especie de consolidación y desarrollo del derecho administrativo. Consolidación y desarrollo del derecho administrativo. ¿Qué pasa en Ecuador? Nosotros les copiamos a los franceses, pero un poco malos, ¿no? Porque nosotros sí tenemos jueces especializados en derecho administrativo. Sí tenemos. Pero nosotros los llamamos juez contencioso administrativo, que ya los vamos a ver a su debido tiempo con sus competencias claramente identificadas. Pues,
Vamos a quitar el cuadrito y encendemos las cámaras. Con esta introducción, jóvenes, entonces, para abordar el día de mañana la tercera etapa, yo necesito lo siguiente. Para el día de mañana, ¿sí? Como ustedes ya leyeron la lectura correspondiente, ustedes ya están entendiendo de mejor manera de qué estoy hablando, pues, ¿no? Pero para mañana yo necesito que me digan, ¿sí? Que lean cuáles son las competencias de los jueces de los tribunales provinciales de lo contencioso administrativo y además las competencias de los jueces contenciosos administrativos, pero de la Corte Nacional de Justicia, pues, ¿no? ¿En dónde lo encuentran? Código Orgánico de la Función Judicial, por el un lado. Y por el otro lado, ¿cómo está distribuida la composición de estos tribunales? Porque se llaman tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Entonces, esos tribunales distritales, ¿a qué distritos está reuniendo? Incorpora, pues, ¿no? Entonces, ojo, para mañana, competencias de los jueces de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, competencias de los jueces de lo contencioso administrativo, pero de la Corte Nacional de Justicia, y 3, la composición o la distribución, la organización de estos tribunales distritales a nivel del Ecuador. ¿Cuál es esa distribución? ¿Cuál es esa organización? Para el día de mañana, hablar acerca de esa etapa de desarrollo y consolidación, haciendo referencia necesaria a nuestro sistema jurídico como tal. Pues no. ¿Estamos? ¿Está claro? Perfecto. Creo que todos están bien en la lista. En todo caso, mañana voy a dar lectura ya de los compañeros para que nadie se quede fuera. ¿Estamos? Jóvenes, quedemos ahí momentáneamente hasta que tengan la oportunidad de preparar esto. Nos vemos el día de mañana entonces. Ya les voy a subir al aula virtual el cuadro y luego el video al canal de YouTube. Pues no. Gracias y buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.